de tu consuelo, Señor. Gracias, Señor, porque aún podemos buscarte, Señor. Gracias, Señor, porque aún podemos hallar esos sabios consejos que tú nos das, Señor Jesús. En tu nombre, Señor, presentamos a tu siervo. Seas tú usándolo, Señor, a favor. Jesús, te lo pedimos, Señor Jesucristo. Bendícenos en esta noche a través de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bueno, un saludo muy especial a todos en esta hora, en el admirable nombre del Señor Jesús. Qué bendición es poder estar aquí para aprender más y más de nuestro todo soberano, nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 21, verso 22 y Marcos 11, 24. Vamos a iniciar esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. A los hermanos y amigos que están a través de los medios, si usted quiere compartir esta enseñanza con alguien más, yo le invito en el nombre de Jesús para que llevemos esta transmisión a través de sus historias o de sus perfiles o de sus grupos y hablemos de la fe que vence al mundo. Mateo capítulo 21, versículo 22 y Marcos capítulo 11, verso 24. Amén. Digamos todos, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora leamos el 11:24 de Marcos. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a continuar esa serie que tenemos por gracia de Dios y que debe ser la riqueza en la familia. Pueden estar sentaditos todos, gloria al Señor. Usos de la fe. Hagamos un pequeño recuento aquí. Usos de la fe. Entonces, la fe natural, ¿cierto? La fe de salvación, la fe intelectual, la fe como un don, la fe como fruto, la fe del corazón. Y vamos a hablar ahorita de los usos de la fe. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a mirar una secuencia de cosas. Vea, todo tiene una serie de usos. Usted le dice a alguien, coja ese piano, ese teclado y ministre en el culto, entonces ese es el propósito. Alguien dice, use esa guitarra. Tiene sus usos. Si alguien quiere usarla pero no sabe interpretarla, entonces vamos a sufrir en el culto. Y lo mismo, si alguien no sabe acerca del teclado y quiere usarlo y no puede conectarse con el que está cantando el coro, entonces se sufre en medio del proceso. Igual sucede con la fe. Alguien puede decir que tiene una fe muy grande, pero tiene que ser, como dice la Escritura, la manera de usar esa fe. Amén. Entonces aquí tenemos este primer punto, que los usos de la fe o para qué es la fe. Ya hablamos de qué es la fe en los diferentes sentidos, pero ahora vamos a usar ese recurso. Entonces, la fe para que nuestras oraciones sean oídas. Amén. Es el primer punto determinante. Yo creo que ora en la carne, pero la Biblia insiste en que nosotros podamos orar en el Espíritu. Amén. Y voy a ilustrar con un ejemplo sencillo para que visualice y quiero que se enfoque en esta enseñanza. Había en alguna ocasión un hombre que se la pasaba casi todo el tiempo de rodillas. Póngame cuidado. Se la pasaba de rodillas y era un hombre que tenía fama de ser un hombre de oración. Pero cuando se charlaba con él, se podía ver una actitud prepotente a veces y otras veces una actitud arrogante. Otras veces alguien que pensaba que era superior a los demás. Y entonces se encontraba una actitud que como que no era lo coherente con alguien que es de oración. ¿Qué significa eso? Que ese hombre se dedicaba tiempo a estar en las rodillas para dar una imagen de ser un hombre de oración. Pero el que tiene de verdad una vida de oración cambia su actitud, cambia su forma de ver la vida.
Ve las cosas por la fe como Dios quiere que las vea y entiende cosas en una dimensión que otros no entienden. Naturalmente, el que es de oración tiene un espíritu amable y apacible. No es arrogante, no es contencioso, sabe compartir con los demás porque lo que refleja en su vida cotidiana es el fruto de una vida de verdadera relación con Dios. En otras palabras, no se trata de decir que es de oración, sino de reflejar una vida en el espíritu para saber si ora o no ora. Amén. Porque uno puede irse a la calle y hablarle a la gente de oración y hay gente que no es creyente, pero le dicen a uno, pastor, yo oro, usted no se imagina. Y uno dice, oye, si hay problemas a veces en la iglesia para que oren, y estos me dicen que son de mucha oración, ¿qué clase de fe tienen o cómo la están organizando? Porque es que a veces uno dice, ¿cuánta gente disciplinada en la oración en la iglesia? Y a veces hay quienes dicen gloria a Dios, amén. Y a veces hay quienes pasan entero y dicen aleluya. Porque como que hay dificultades a veces en ese modelo de vivir para Dios en la oración. Pero hay gente afuera que le aseguran a uno que ellos sí son gente de oración. Pero no se trata de decir si es un hombre o es una mujer de oración, sino de reflejar una vida agradable a Dios, porque aquel que tiene de verdad vida de oración, vive en el Espíritu y lo refleja en todo tiempo. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Aquí estamos encontrando un detalle importante. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero más allá de pedir creyendo, hay otro pasaje también en el libro de Juan, en una de las cartas al final de la Biblia, que aclara y dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque el otro problema, y alguien puede tener mucha fe y puede decir que está clamando con toda el alma, pero ¿está orando por lo que conviene? Yo estos días escuchaba que alguien estaba orando para que su cónyuge se fuera. Y yo decía, no puede ser así. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra comunión, nuestra armonía. ¿Será que esa oración tiene contexto? Yo le estoy pidiendo al Señor para que mi cónyuge se vaya. Esa no es la voluntad de Dios. Otro le estaba diciendo al Señor, Señor, yo quiero que cambien ese pastor, no me gusta cómo predica. Y ese es el otro asunto, pero yo aprendí algo cuando empecé a servirle al Señor. Se necesita una congregación para ese pastor o se necesita un pastor para esa congregación. Y de acuerdo a ese sentido uno se enfoca y pide a Dios. Porque Dios sabe cuál es la etapa, cuál es el proceso y qué es lo que la iglesia necesita en determinado momento. Y de acuerdo a eso, que es parte del plan de Dios, se organiza todo. En otra ocasión alguien dijo, Señor, póngale la mano a mi enemigo, pero que no se salve. Cuando nuestra oración debe ser con misericordia. Sí sabemos que Dios hace justicia y que Dios defiende a sus hijos y que habla de aquel que se mete contra alguno de sus hijos que le dará su respectivo pago. Pero también habla hacia nosotros diciendo que es necesario aún amar a nuestros enemigos. Y el que ama a su enemigo clama por él pidiendo misericordia. Pero si no se acoge a la misericordia de Dios, ciertamente recibirá su juicio. Pero antes de pedir juicios, pidamos el amor y la misericordia de Dios. Digamos todo gloria a Dios. Como para estos ejemplos, como para ilustrar un poco lo que es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y que sepamos que si estamos orando con fe, Él nos oye y nos va a dar respuesta. Amén. Y aquí viene otra pregunta interesante. ¿Cómo has venido orando por tu familia para que se enamore de Dios? Y más allá de la oración, ¿cuántas acciones te has autoexigido para hacer que esa oración sea eficaz? Porque la fe sin obras es muerta. Amén. Y porque
sabemos que más allá de la oración está la acción. Entonces, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Marcos 11:24 puntualiza: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, pero volvemos a ese punto, orando, ¿cómo? ¿En la carne o en el espíritu? Vuelvo al ejemplo del ancianito, que se la pasaba mucho tiempo en las rodillas, pero su vida no cambiaba. Su forma de tratar a la gente no cambiaba y muchas de sus peticiones no tenían respuesta. No es que Dios no nos quiera responder. ¿Cómo estamos orando? Porque puede ser que alguien llega todo un día al salón y se dice voy a ayunar y se arrodilla todo el día, pero ¿con qué actitud se arrodilla? Porque puede estar todo un día en ayuno y en oración, pero ¿qué tanto se conectó con Dios ese día? Porque hay gente que como que sale del ayuno igual que como llegó, vacío, sin fruto. Entonces, las actitudes son demasiado importantes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar otros recursos o otros usos de la fe. Entonces, la fe la usamos para permanecer firmes. ¿Para qué? Para permanecer firmes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera los Corintios capítulo 16 versículo 13, la Biblia dice: velad. Parte de ese trabajo de estar vigilantes por nuestra vida espiritual es estar enfocados en fortalecer la fe para poder estar firme. Vea, yo le digo con certeza y con experiencia, no solo por causas que haya tenido que vivir, sino por experiencias de otras personas, que es muy difícil estar firme cuando dejamos que la fe se caiga. Porque si podemos estar firmes es por fe. Si podemos estar firmes es porque estamos enamorados del que nos llamó. Si podemos estar firmes es porque la convicción que hay en el alma es tan grande que se levante lo que sea, estamos firmes. Pero ¿por qué causa se cae la fe? Sencillo. La fe se puede caer de alguien, primero porque deja de escuchar. Segundo, porque se deja invadir de conformismo espiritual. Tercero, porque lo visita la pereza. Y entonces cree que es más atractivo 1 hora o 2 de película que 1 hora en las rodillas clamándole a Dios. O cree que puede ser más atractivo hacer cualquier otra actividad que dedicarse a una vigilia a solas con Dios. Y a veces uno espera que en la iglesia se promueva la vigilia o se promueva el ayuno, pero esos asuntos, más allá de ser parte de la agenda de la iglesia, deben ser parte de la vida individual del cristiano. ¿Cuántas veces en la quincena sacas tu tiempo de vigilar y de hablar con Dios y de decirle: Señor, te dedico esta noche para ti, te dedico estas 3 horas de vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana porque quiero ver tu gloria, quiero hablar contigo, quiero sentir tu poder? Digamos gloria a Dios. Velad. A veces uno tiene que hacer un trabajo extra. Yo recuerdo que hace mucho tiempo mencioné la diferencia entre el ordinario y el extraordinario. ¿Se acuerda cuál es la diferencia? Solamente es el extra. Si usted quiere dejar de ser ordinario, entonces colóquele el extra a las cosas que usted hace y será extraordinario. Digamos gloria a Dios. Velad, estad firmes en la fe. Y ya miramos qué cositas hacen daño en la firmeza de la fe. A veces hay pereza y la pereza no nos deja orar o no nos deja madrugar o no nos deja llegar al templo o no nos deja conectar o no nos deja apartar ese espacio que sabemos que es de Dios. Y a veces no es otra cosa sino pereza o conformismo. Como estoy bien. Yo ya conozco el evangelio hace tanto tiempo, yo ya me arrepentí, me convertí, yo me bauticé, yo ya hablé en lenguas. ¿Para qué tanta consagración? Dicen algunos. Poder en el nombre de Jesús. Si queremos estar firmes y permanecer firmes, tenemos que vivir Corintios 16:13. Estar diligentes.
Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y si yo quiero ser diligente en la forma de vivir, debo ser puntual en mi manera de orar. Es decir, el buen creyente planifica su día y su propósito de día y de vida cuando se levanta a orar. Pero si no tuvo tiempo de encontrarse a solas con Dios en la madrugada para plasmar la agenda del día, ¿cómo piensa que Dios le respalde el resto de trabajo? Amén. Digamos, hay poder en Jesús. A veces decimos, es que yo no sé ni qué hacer. Claro, a veces nos pasa eso, pero si nosotros nos vamos a la presencia de Dios, ¿será que Dios no nos va a decir qué nos toca hacer? Claman los justos y Jehová los oye. Lo que pasa es que en la oración hay un momento donde usted habla y hay un momento en la oración donde uno medita y Dios le habla a uno. Hay un momento en la oración donde yo expreso todo lo que siento y todo lo que tengo, pero hay un momento donde Dios también me va a hablar. Amén. A veces le decimos, Señor, usa el predicador en el culto como solo tú sabes hacerlo. Y entonces el predicador se para con un mensaje poderoso y de pronto exhortativo y siente que como que le jaló las orejas a más de uno. Pero es que le estábamos diciendo al Señor en oración que nos hablara, que moviera su mano en medio de nuestra causa personal, que se glorificara. Y entonces le estamos diciendo antes del culto, Señor, obra por medio del culto, y en el culto hay una palabra dura y debemos ser coherentes. Yo le pedí a Dios que me hablara y el Señor me habló clarito. Pero otras veces como que le pedimos al Señor que nos hable, pero cuando Él nos habla, como que tapamos los oídos y como que cerramos el corazón y a veces prejuzgamos la palabra o lo tomamos personal y pensamos que no fue la inspiración de Dios, sino la de ese hombre o la de esa mujer. Pero qué bueno es saber que si tenemos fe, estaremos firmes y entenderemos la forma como Dios nos habla de acuerdo a las circunstancias. Digamos, gloria a Dios. Portaos varonilmente, y tiene que ver con la fe, y lo dice Corintios 16:13. O sea, pórtese como todo un hijo de Dios, como toda una hija de Dios. Ay, es que yo no quiero nada, yo ya me cansé, yo me agoté, que lo hagan otros. Pero qué bonito que aunque a veces le toque al mismo, lo haga de corazón. Y qué bueno que pueda dejar un legado y enseñarle a alguien más. Pero qué bonito decir, que me toque otra vez, no lo hago para que me aplaudan, no lo hago para que me vean, lo hago para la gloria de Dios, porque estoy seguro o segura que Dios compensa, que Dios respalda. Ese debe ser el discurso personal de cada creyente que sabe por qué se involucra en la causa de Dios. A veces uno dice que siempre los mismos, qué rico que otros se involucre, pero si le tocó otra vez, ponga todo lo que hace en las manos de Dios, que Dios sabe recompensar. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios galardona. Bendito el nombre de Jesús. Así que a veces hay que tener en cuenta para vivir la fe el principio de Corintios 16. Hay que estar vigilante, hay que estar firme en la fe aunque se levante el vendaval, hay que portarnos varonilmente y al final el versículo dice esforzaos. Y uno a veces se le olvida ese pedacito y si Dios quiere a alguien, lo quiere esforzado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Pero también agrega, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso hace parte del esfuerzo. Sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. A veces solamente meditamos en él cuando vamos al culto o cuando nos invitaron al programa especial, pero qué bueno meditar en esta palabra día y noche. Y no solo nosotros, sino también lograr contagiar a los que comparten con nosotros en casa. Digamos gloria a Dios. Eso es ser esforzado, hacer lo que la Biblia dice. Vea, a veces las familias ponen otras cosas en los postes o en las puertas o en los dinteles que no tienen que ver con Dios, cuando la Biblia dice que en los postes, en las puertas y en los dinteles se refleje la ley de Dios. Por eso dice estas palabras que yo te doy hoy, dice el Señor al pueblo, las escribirás en la tabla de tu corazón
y las pondrás en los postes y en los dinteles y en tus puertas, y hablarás de ellas cuando te levantes y cuando te acuestes. Eso es estar esforzado en la fe. Hay gente que se pasa todo un día y no habla nada de fe con su familia. Qué bueno es tener espacios de fe todos los días. Alabanzas al nombre del Señor. Eso es permanecer y estar firme. Sigamos mirando las Sagradas Escrituras. Mateo 17:20. Uno de los usos de la fe es vencer toda dificultad. Créame. Digamos gloria a Dios. No dice vencer una parte de la dificultad. No dice vencer un pedacito de la dificultad. Uno de los usos de la fe es vencer toda dificultad, toda. Ahora tenemos al Dios todopoderoso, no al que tiene un pedacito del poder, ni al que tiene una parte del poder. No, tenemos y servimos al todopoderoso. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es la armadura. Digamos gloria a Dios. Dele ese aplauso al que es todo en su vida. ¿Por qué te consagras? ¿Por qué vas a culto? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué madrugas? ¿Por qué insistes? ¿Por qué le hablas a otro? ¿Por qué pregonas? ¿Por qué proclamas? Porque en el nombre de Jesús podemos vencer toda dificultad, toda. Él es todopoderoso. Pero a veces hay muchas dificultades y nos queda grande. Créame que Dios te está hablando y me está hablando. Señor, tengo una dificultad. Señor, llevo tanto tiempo clamando y todavía no he visto respuesta. Espere en el tiempo de Dios, sea paciente y nunca dude, porque la Biblia declara que el que ha iniciado la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida y lo hará. Amén. No he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vea, tenemos todo de parte de Dios para estar en victoria. Pero aunque estamos llamados a estar en victoria, tampoco olvide que para tener una gran victoria tuvo que haber pasado una tremenda guerra. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la fe es para vencer toda dificultad. Pero ojo, no es fe en la fe, es fe en Jesús. Porque hay gente que usa la metafísica, es que yo puedo, es que yo tengo la capacidad, es que en el diseño, no. Qué bueno es poder creer como la Biblia dice. Amén. Porque hoy en día hay una fe que está muy transformada y hay una cantidad de conceptos que se han querido meter en la iglesia, pero no son de la Biblia. La Biblia sí confirma. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Amén. Y así podremos vencer en toda dificultad. Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. ¿Cómo estás usando la fe? La fe es para agradar a Dios. Amén. O sea que cuando usted tiene fe y es una fe práctica y constante, cada que va a hacer algo, lo primero que se mira a sí mismo es, ¿con lo que hago agrado a Dios? De verdad. Porque a veces la gente, no, pues con esto logro algo para mí, pero Dios está de acuerdo. Vea, el que vive por fe, así sea la decisión más insignificante, primero se cuestiona a sí mismo y dice, ¿lo que estoy haciendo de verdad le agrada a Dios? Y entonces el que vive por la fe usa un filtro que está en la carta a los Filipenses. Por lo demás, hermanos, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Si lo que usted está pensando y está decidiendo pasa por ese filtro, gloria a Dios. Pero si no edifica, si no tiene virtud, si no es de provecho,
ni piense en eso. Así entonces tendremos una vida enfocada en agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 declara una palabra bien importante. Y dice exactamente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le invocan. Pero hay gente que se acerca a Dios, le pide, le clama, y después de que sale de haber pedido y haber clamado, todavía está cuestionando y dando quejas. Yo digo, Dios mío, bendito, ¿dónde está la fe? Hasta uno a veces le pasa y uno dice, Señor, y se mete uno en la presencia del Señor otra vez. Porque créame que cuando uno ora con fe, uno siente la respuesta de parte de Dios. Así no la esté viendo, porque Dios produce un sentir y un querer por el Espíritu Santo. Y uno sabe cuando Dios está respondiendo a favor o en contra, porque Dios le puede decir sí, como a Daniel. A Daniel le declara el ángel que viene a traerle el recado, digámoslo así, y le dice, le da esta explicación, es el ángel del cielo. ¿Quién es un hombre para que un ángel dé explicaciones? Pero a Daniel un ángel le explica y le dice, mientras vine a ti, tuve que luchar en la potestad del aire con el príncipe de Medio. O sea que mientras usted está orando y está usando la fe, se está librando una batalla espiritual también. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Ese ángel viene y le dice, y tuve que luchar, pero cuando propusiste en tu corazón orar, ya había Dios enviado tu respuesta. Imagínense, no había empezado a orar. Cuando propusiste en tu corazón orar, hay momentos que la respuesta es de una. Dios la envía así rápido. Pero hay momentos como los que sucede con David. Espera en él. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Hay que usar la fe y la fe es para agradar a Dios. Hay que tener paciencia. Amén. Y entonces estamos mirando ese pasaje, pero porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le invocan, de los que lo buscan de verdad. Y Mateo 17:20 determina que aunque la fe es para vencer toda dificultad, a veces no pasa nada, no por culpa de Dios, sino por culpa de la poca fe. Dígale al que está a su lado, a veces no vemos la respuesta, no porque Dios no pueda, sino porque la fe nuestra es poquita. Sino porque a veces su fe y mi fe es pequeña. Vea lo que dice Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Esos hombres llevaban un rato, mejor dicho, un tiempo importante clamando por alguien que tenía unas dificultades y un espíritu metido y no pudieron echarle fuera y no pudo ser libre y no pudo ser libertado ni salvado ni sanado ni nada. Ese hombre seguía esclavo ahí. Entonces el Señor viene y ordena y la obra se hace. Y luego aparte los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué ese demonio no se fue de ese hombre? ¿Por qué no pudimos echarle fuera a ese espíritu malo? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. A veces no vemos la gloria o la dificultad no se resuelve. Es porque tenemos fe, pero no es suficiente. Amén. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, dice la palabra, le dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y obedecería. Y ese sicomoro a veces puede ser ese problema, esa dificultad, esa duda, ese cuestionamiento, esa situación que te acosa día y noche, que te quita el sueño y no te deja dormir y hasta tantas cosas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte y obedecería. Y ese monte puede ser ese problema, esa adversidad. El Señor dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y todo os será y nada os será imposible. Es decir, todo será posible. Solamente con fe como un granito de mostaza. Entonces, cuando tenemos situaciones, pongámonos a pensar, en serio, no nos alcanza la fe para un granito de mostaza, porque la fe es para
vencer toda dificultad, para agradar a Dios, pero debemos tenerla siquiera como un grano de mostaza. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, auméntame la fe, necesito poder creer cada vez más y mejor. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si quieres vencer la dificultad, debes tener al menos la fe como un grano de mostaza. Y si algo está pasando, entonces digámosle al Señor que nos aumente la fe. O como lo dijo en algún momento otro hombre en la Biblia, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es decir, yo reconozco que tengo problemas para creer, pero quiero ver tu gloria. Ayúdame, Señor. La fe, para que el evangelio sea eficaz. Es decir, que si alguien no tiene una buena fe, no vive con eficacia el evangelio y por eso puede estar dando mal testimonio. Y dice, es que es difícil. No, le falta creerle a Dios, que es otra cosa. No, no es que sea difícil, es asunto de fe. Para algunos eso es un deleite, es una delicia, es una bendición, porque uno en la fe no se complica. Vean, nosotros somos los que nos complicamos. ¿Jesús se complicó para predicar? Jesús no se complicó para predicar, hacía cosas sencillas, usaba parábolas sencillas, figuras de animales, figuras de plantas. ¿Jesús se complicó para transportarse? No, pedía barcos prestados. ¿Se complicó el Mesías para su nacimiento? No se complicó, nació en un pesebre lleno de animales. Pero a veces uno se complica, que si no es con esto, que si no es con aquello. Claro, qué bueno que hagamos lo mejor para Dios, pero a veces nos complicamos demasiado, preocupados por la forma, cuando lo que aquí importa es la esencia, la presencia del Señor en la vida, en el alma de cada uno. Digamos gloria a Dios. Los tesalonicenses en la primera epístola, capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice, acordándonos sin cesar, dice, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Es decir, que aquel pastor llamado Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica que él en su oración se acuerda sin cesar delante del Señor y da gracias por la obra de la fe de cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Porque reconocía que su ministerio estaba siendo eficaz y que la vida de los creyentes estaba dando fruto cada día más y más y más. Amén. Gloria al Señor. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Digamos todo gloria a Dios. Vamos a ir avanzando porque el tiempo se nos acabó, no me he dado cuenta ni de la hora. Pero realmente la fe es para recibir con provecho el evangelio. Hebreos 4:2 también lo referencia. Gloria al Señor. Hebreos 11:13. Incluso la fe la usamos hasta para morir bien. Porque la Biblia dice que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y también la Biblia dice, no todos dormiremos, hablando de la esperanza del recogimiento, pero todos seremos transformados. Y la Biblia también dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que hasta los que hoy han muerto, o mejor, han dormido en Cristo, tienen la esperanza viva y gloriosa de la resurrección. Y todo eso lo tenemos claro y lo declaramos por fe. Hasta para morir tenemos fe. Amén. Porque sabemos que el que muere en Cristo solo duerme y espera la primera resurrección para vida eterna. La fe para vencer al diablo, pero hay creyentes que le tienen miedo al diablo. La fe es para echar fuera los espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Pero hay gente que dice, yo no quiero estar por ahí cerquita cuando haya que orar por un endemoniado, cuando Dios nos ha dado poder y autoridad para actuar en su nombre. Alabanzas al Rey de la Gloria. Para estar en pie, Romanos 11:20. Hay gente que no se puede sostener de pie porque le flaqueó la fe, porque dudó. En un momento tuvo que decirle el Señor a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces esa es la palabra que Dios tiene que decirnos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué cuestionas? ¿Por qué no simplemente crees de forma absoluta y ya? Y verás la gloria.
Le dice el Señor a Marta y a María, no le he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. En el orden bíblico creemos para poder ver. En el orden del mundo la gente quiere ver para poder creer. Pero el Señor dice, si crees verás la gloria de Dios. Estemos de pie, hermanos. Y yo quiero en esta hora decirle con toda el alma, hagamos uso bien de la fe, de verdad. Vea, la fe es para que su oración sea oída, no dude, para que permanezca firme en la iglesia. Así que el asunto no está en Dios, ni en el predicador, ni por cosas de la obra y la administración, sino cómo está usando la fe. En la fe vence la dificultad. En la fe agradas a Dios en todo tiempo. En la fe haces del evangelio la eficacia de tu vida. En la fe recibes con provecho la palabra. En la fe aprendes incluso a esperar la muerte. En la fe vences al diablo. En la fe vences al mundo. Dice, esta es la fe que vence al mundo. En la fe podemos estar sostenidos en victoria y en la fe podemos estar de pie. En otras palabras, ¿cuál es la motivación del cristiano? La fe. Esa debe ser la motivación suya y mía. Me siento desmotivado. Inyéctese fe. Clámele al Señor que le aumente la fe. Esa es la motivación. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No por otra cosa, no por obra, no por el discurso bonito de alguien. El justo por la fe vivirá. Usemos la fe que Dios nos entregó, nos la reveló por su palabra. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias por este espacio de consejo, por este espacio de doctrina, por este espacio de consejería, de discernimiento. Señor, ayúdanos a seguir creciendo. Esta es la fe que vence al mundo. En esta fe los demonios huyen. En esta fe los leprosos son limpiados. En esta fe los pecadores son limpiados. En esta fe el diablo retrocede. En esta fe todos podemos ser más que vencedores por medio de tu amor. Señor, ayúdanos a seguir creciendo. Como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6:16, hermano, en esta hora se lo digo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. A veces lo que hace caer su fe son las estrategias que el diablo usa. Él está lanzando dardos de fuego, pero usted levanta el escudo de la fe y permanecerá en victoria. Nunca dude de lo que Dios le ha prometido, de lo que Dios le ha ofrecido, de lo que Dios le ha dado, porque somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Les dejo en compañía de mi esposa, quien promoverá la ofrenda y así orará para regresar a nuestros hogares en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que nos sea llevando con bien a nuestros hogares y también a aquellos hermanos que tienen ofrenda. Voy a pedir el favor a la hermana Alcira que venga y nos colabore recolectando la ofrenda en esta hora. Y vamos a pedir a nuestro Dios primeramente que nos lleve con bien a nuestros hogares. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta hora, Señor Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra, Señor Jesús, porque cada día nos conforta, Señor Jesucristo de Nazaret. Si en algún momento estamos en dificultad, tú siempre estás ahí dispuesto, Señor, siempre estás ahí hablándonos tu palabra, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor Jesús de Nazaret, te pedimos a cada uno de los hermanos que van de regreso a sus hogares, Señor, que tú seas bendiciéndolos, Señor, seas guardándolo, Padre Celestial. Y este resto de semana que nos falta, Señor, para terminar, que tú nos ayudes a cada día, Señor Jesús, vivir en victoria, Señor Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Señor Jesús. Amén y